Muy bien, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Espero me ponga el micrófono, es muy importante. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y estamos en el capítulo 16 y estamos viendo pues el asunto de las fiestas de Israel que tenían un significado extraordinario. Estas fiestas para Israel, todavía el pueblo de Israel sigue estas fiestas, quiero que sepan, porque son a perpetuidad. Y nosotros nos estamos enterando de cosas muy interesantes a través de este estudio. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información bíblica en nuestros corazones. Y después de esto vamos a iniciar nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para poder discernir todos esos asuntos espiritualmente para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, culminamos la clase anterior viendo este asunto de Deuteronomio 16, del 9 al 12. Y se las voy a leer para iniciar nuestra clase, para mantenernos pues en la misma página. 7 semanas contarás desde el comienzo de la siega de la mies y comenzarás a contar 7 semanas. Entonces celebrarás la fiesta de Pentecostés. A Jehová tu Dios darás según la medida de la generosidad de tu mano, según Jehová tu Dios te haya bendecido. Y en el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para hacer habitar ahí su nombre, te regocijarás delante de Jehová tu Dios, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que está en tus ciudades, el forastero, el huérfano y la viuda que está en el medio de ti. Acuérdate de que tú fuiste esclavo en Egipto y por eso guardarás y cumplirás estas leyes. Bien, entonces, estos son los 50 días antes de que el Espíritu Santo viniera. ¿Okay? O sea que contractualmente Dios le ha dicho al pueblo de Israel que en el día 50 iba a suceder algo en el día de Pentecostés. Y aquí tenemos el asunto. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a los discípulos que hicieran cuando Él estuvo en la faz de la tierra? Quédense en Jerusalén porque el Espíritu Santo va a venir ese día, y vino como una señal de lo que había ocurrido en los lugares celestiales. ¿Qué había ocurrido en los lugares celestiales? Cristo había sido sentado a la diestra del Padre. ¿Okay? Los primeros frutos de la resurrección se cumplieron y ahora Él, nuestro Padre, le da a nuestro Señor Jesucristo todas las cosas como estrado de sus pies. Pero todavía no vemos que todas las cosas estén bajo el estrado de sus pies. Pero es el inicio entonces de lo que Él ahora va a llamar como reemplazo de Israel en lo que concierne a la diseminación de la palabra de Dios y para capturar las almas perdidas de este mundo. Él nos utiliza a nosotros. O sea que tenemos esa comisión extraordinaria como voceros del Creador del universo, como el vocero de nuestro Creador. Cuando ustedes ven ese concepto en sus corazones, se van a dar cuenta lo importante que es hablar de Cristo, de darle a las personas el evangelio de la salvación, de que no pierdan el tiempo. Dáselo como tú quieres, porque ya tienes suficiente información. El asunto es que de alguna manera hilvanas en la conversación la parte espiritual y la pregunta sale. Y como el amor que le tienes a Dios es tan grande, pues a ti no te va a costar nada hacerlo. Nada, te va a salir así, como tiene que salir para que la persona escuche el asunto. Entonces, ellos tenían que quedarse ahí porque ese era el contrato que tenía Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento el asunto era el fin de la cosecha de la primavera, o sea que había continuidad entre los primeros frutos y el final del tiempo de Pentecostés. ¿Okay? Había una continuidad, eso es lo que tenía que suceder, ¡boom! Y les comenté que la verdadera justicia social también, dentro de todo lo que les dije, se encuentra en la Biblia entre todas las naciones. Les dije que no se encuentra una nación que tuviera las características que tenía Israel, ni el código de Hammurabi, que era el código máximo que existía en esa época, y ni los códigos paganos tenían una sola ley para todos. Existía la discriminación dentro del sistema legal, pero aquí miren, 3 veces en el Éxodo 12:49 nos dice el asunto muy claro. Ahora, puede ser que en algunos países, porque todo esto es imperfecto, por ejemplo en Inglaterra había la misma ley para todas las personas, pero no la aplicaban de la misma manera. Los pobres siempre se han llevado lo peor. Los pobres siempre han tenido problemas porque no tienen los recursos necesarios para sobrepasar los impedimentos que pueden tener en frente de un juez.
¿Okay? ¿Sí me explico? No tienes los recursos, no tienes cómo defenderte, no sabes qué decir, no tienes las palabras, no puedes pagar a un abogado, entonces el peso va a ser muy difícil para ti. Pero las personas que lo tienen, el abogado le dice lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Pero no va a ser así en el transcurso del reino milenario, ni era así para el pueblo de Israel, porque la pena era severa dada por Dios. Entonces, permítame darles ahora a Éxodo 12:49. Dice lo siguiente el Señor: la misma ley será para el natural y para el extranjero que vive entre ustedes. O sea que aplicaba la ley para todos por igual. Por ejemplo, en los Estados Unidos existe esta ley para todos por igual. Ahora, si no tienes papeles, de todas maneras te pasa por un proceso judicial. Lo único que no te permiten en los Estados Unidos, como una persona que ha venido de otro país y después llega a ser ciudadano norteamericano porque le gusta este país y se quiere quedar aquí, la única oficina que no puedes tener es la oficina de presidente. ¿Okay? Aunque eso lo podemos poner en duda con el pasado presidente que tuvimos. ¿Okay? Pero esa es la ley. ¿Okay? Todo lo demás, todo puede disfrutar de todo lo demás. En Números 15:16 nos dice: una misma ley y una misma norma tendrán ustedes y el extranjero que resida con ustedes. Una misma ley. Y después de esto también vemos en Éxodo 12:15, ahora nos dice, tanto el natural, no, este no es el que pertenece aquí, ese no es el que pertenece aquí, era el de Números 15:29, perdón, no sé si no lo tenía, de todas maneras se lo leo, porque no lo puse en la diapositiva. Tanto el natural de entre los hijos de Israel como el extranjero que reside entre ellos tendrán una misma ley respecto al que cometa pecado por inadvertencia. Habían pecados, como el día de hoy, que se conocían como transgresiones, que tú no sabías que eras pecado, porque no habías leído la Biblia todavía y no sabías que habían pecados de actitud mental, como hablar mal de una persona, pecado, tienes que confesarlo. ¿Okay? Pero, porque la mayor parte de las personas creen que solamente hay una cantidad de pecados pequeños, pero la Biblia tiene muchos pecados que son transgresiones a la palabra de Dios. De todas maneras, eso es de lo que se trata, con respecto a la que cometa pecado por inadvertencia. Ahora, cuando se trataba de sus códigos legales, era el mismo código para todos. Y esa es la verdadera justicia social, la justicia social bíblica, señoras y señores. No tiene nada que ver con las desigualdades económicas de los ciudadanos que existen en el país. Tiene que ver con las oportunidades que recibe la persona. Ahora, ¿quién se limita a sí mismo? ¿Puede contestar esa pregunta a alguien? Yo se las di ya. ¿Quién se limita a sí mismo? A sí mismo. El sí mismo. Okay. Tú eres el que te vas a limitar. ¿Por qué? Porque tú no quieres hacer ciertas cosas que van a tu beneficio. ¿Okay? No es porque no tengas el cerebro que te permite llegar ahí, sino porque tú o no tienes tiempo o tienes otras cosas más importantes. Llego cansado a la casa y en vez de ponerme a estudiar o en vez de levantarme temprano para hacerlo, voy a ver la telenovela. Voy a ver la película. Qué entretenido. Voy a ver boxeo, voy a ver fútbol, voy a ver béisbol, voy a ver cómo cocinan las demás personas en el mundo. ¿Verdad? ¿Qué te gana eso para ti? Nada. Entretención, de ahí no sacas nada. Voy a mejorarme en el campo en el cual yo estoy. Si tú te quieres mejorar en el campo que tú tienes, hoy en día, señoras y señores, con YouTube, aprendes de todo lo que quieras aprender. No hay nada que no puedas aprender. ¿Quieres aprender medicina? Ve a YouTube. Ve a YouTube. Hay medicina, pero ya a nivel que tú ves operaciones abiertas con la cámara ahí y te está diciendo el quirófano, esto es lo que vamos a hacer, y vamos a sacar esta vena y la vamos a poner con esta, y vamos a hacer esto y esto y esto, y póngale tanto cc de tal y tal cosa, y tú estás viendo la operación como si fueras un médico y un séquito de un médico reconocido, y estás viendo cómo se hace. ¿Okay? O sea, ve al nivel molecular. Si quieres aprender química, también cualquier cosa que quieras aprender, ahí tienes a YouTube. No tienes que pagar nada. Ahí lo tienes todo. ¿Saben por qué esas personas lo ponen ahí? Te enseñan cómo estudiar. ¿Saben por qué lo hacen? Hay médicos, porque últimamente ustedes saben que voy a hacer esto aquí al lado y yo me pongo a estudiar. Hay médicos que han sacado maneras de estudio, porque la medicina requiere una gran cantidad de concentración, ¿verdad? Entonces tú vas
Y estos médicos graduados con su primer puesto en la clase de medicina, te dicen cómo lo hicieron, cómo estudiaron, paso por paso por paso. Y uno se dice, bueno, ¿por qué va a divulgar esa persona ese conocimiento que tiene si él es el que sacó? Porque tú vas al internet y si tienes más de 1000 personas que te dice al like, te comienzan a pagar. Si tienes 10,000 te pagan más, si tienes 20,000 te pagan más, si tienes 30,000 te pagan más, si tienes 1,000,000 te pagan más. Porque eso le va a permitir a ellos poner propaganda, etcétera, 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 y ellos pueden pagar su medicina o parte de ella haciendo los videos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas las personas te van a decir a ti lo que ellos están haciendo como si tuvieras un aprendiz. ¿Cómo se aprendía antes? Tú ibas con el aprendiz, con el maestro en lo que sea. Entonces tú veías al maestro que hacía esto y esto y esto, y el maestro te decía, vamos a hacerlo así, a tal distancia, porque según el código esto tiene que ser de esta manera y tienes que hacer esto de esta manera. ¿Verdad? Ahí está, entonces claro, tú lo estás viendo, ok, perfecto, y haz aquí, jale aquí y ponle acá. Lo aprendiste. Hoy en día en YouTube lo puedes aprender. ¿Quién es el que te mantiene atrás? Tú. Y lo puedes aprender en español. ¿Okay? No solamente en inglés, sino en español. Y puedes aprender inglés también, porque te lo enseñan el inglés, te lo van enseñando poco a poco. ¿Okay? ¿Quién se limita? Nosotros mismos nos limitamos. Entonces es lo mismo que pasa en el ámbito espiritual. ¿Quién se limita en el ámbito espiritual? Nosotros mismos lo hacemos. No le damos el peso que requiere y por eso no le hacemos caso. Ah, bueno, entonces tú escogiste, cada quien escoge y por eso está el libre albedrío. ¿Okay? Más conocimiento, mejor te va. ¿Qué le inculca al pueblo de Israel a sus hijos? Conocimiento, sabiduría. Estudia, 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 estudia. ¿Y dónde están esta gente? ¿Quiénes son la gente más rica del mundo? O mucho, pues un porcentaje altísimo que tienen ellos. ¿Por qué? Porque de la palabra de Dios sale, estudia para ser aprobado por Dios, no como un obrero que tiene de qué avergonzarse, sino que manejas con precisión la palabra de Dios. Bueno, en el ámbito natural es lo mismo, en el ámbito espiritual es igual, por eso estamos aquí. Entonces, nosotros mismos nos limitamos. El asunto de la justicia social tiene que ver entonces no con que todo el mundo tiene que ganar lo mismo, sino que tiene que haber la oportunidad para que la persona utilice sus talentos y su deseo de superarse para que tenga todo lo que... No tener impedimentos, en otras palabras. Que los impedimentos caigan. ¿Por qué? Porque esa persona puede pasar a través del conocimiento por ellos. ¿Okay? ¿Sí me explico? Entonces la palabra de Dios es la que nos da todo esto. Es cortesía de la palabra de Dios. De paso, la justicia social es una palabra código que significa comunismo. ¿Okay? Es todo. El comunismo infiltrándose de aquí para allá de una manera que el socialismo, que el comunismo. ¿Okay? Comunismo va en contra de la palabra de Dios desde que comienza hasta que termina. Y a nosotros no nos interesa. A nosotros nos bendice Dios. Y nos dice cómo nos va a bendecir. Pues bien, ahora vamos al día de Pentecostés. Ese era el día preciso que marcaba la venida del Espíritu Santo para apoderar a Israel y para comenzar el nuevo reino de Dios en la tierra. En otras palabras, si ellos hubieran aceptado al Señor Jesucristo, ellos hubieran tenido el reino milenario ahí mismo. Pero lo rechazaron, postergó entonces el asunto y llamó a la iglesia. Para nosotros, la desobediencia de Israel fue bendición para nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Bendición para nosotros. ¿Okay? Entonces, ya les he dicho que Israel no es la iglesia. Y esas fiestas fueron dadas a Israel y no a la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las actividades que se consideran cristianas? Porque si esto pertenece a Israel, que estamos estudiando, y lo es porque está en el Antiguo Testamento, ¿qué se consideran, qué actividades de las cuales hacemos nosotros se consideran como cristianas? Es buena la pregunta, ¿verdad? Porque si esto es para Israel, entonces ¿por qué pintamos nosotros en todo este asunto? Porque nosotros celebramos la crucifixión, nosotros hacemos eso, nosotros celebramos el día de Pentecostés, nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo, o sea que son importantes para nosotros. Pero lo que tenemos que mantener en mente es que el punto de vista futurista de estas fiestas fue dado a Israel. El punto de vista futurista, porque está marcando el mapa del tiempo que los va a llevar a ellos a cuando el Mesías dirija el mundo entero desde Israel. Entonces,
Pero lo que tenemos que mantener en mente entonces es que el punto de vista futurista de estas fiestas fue dado al pueblo de Israel. Ahora la Pascua fue cumplida con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y eso significó que cada judío pudo ser redimido. ¿No es así? Ya Él murió, ellos podían creer en Él y tenían la entrada a este reino. Esa era la intención de paso. Ahora los pueblos gentiles se les permite disfrutar los beneficios dados al pueblo judío, pero los beneficios emanan hacia los gentiles de la ley de Israel, o sea, del programa de Dios para Israel. No es dirigido a los gentiles en sí. Nosotros en la edad de la iglesia disfrutamos de los beneficios de estas fiestas, pero la idea total era que estas fiestas eran de Israel. Pues bien, ese es el motivo por el cual entonces en Hechos, capítulo 2 y capítulo 3, tenemos esos discursos dados por el apóstol Pedro. Y recuerden que él se está dirigiendo a la nación de Israel. En estos discursos, en el día, estamos hablando de los Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento, de la progresividad o de la progresión del pueblo de la iglesia. Comienza por un puntito y se expande por todos lados. Entonces, él le dice al pueblo que si ustedes se arrepienten, si se arrepienten, ustedes, claro está, también crucificaron al Mesías, si ustedes se arrepienten, vendrán los tiempos de refrigerio. Él no está hablando acerca de la salvación como nosotros la entendemos. Él no está hablando acerca de la salvación personal, sino él estaba hablando a ellos, al pueblo de Israel, del reino de Dios que iba a venir. Van a ser salvos y van a tener, porque ellos estaban bajo ¿qué? Ellos buscaban la liberación de Roma porque ellos estaban bajo la bota romana. Y lo que querían era que Jesucristo se hiciera rey de ellos para derrocar al pueblo romano. Pero diciendo, no, eso así no es que funciona. Primero viene la cruz y después viene lo otro. Entonces ya murió, ya podían escoger en él, ya podían tenerlo. Esos son los judíos que nacionalmente habían rechazado a su Mesías. Fíjense lo que acabo de decir, nacionalmente. Cuando digo nacionalmente, no todos los ciudadanos judíos rechazaron al Señor Jesucristo, pero la gran cantidad de ellos sí. Pero hubieron cientos de miles de judíos que aceptaron al Señor Jesucristo como su Mesías. ¿Okay? Muy importante. Entonces, primero que todo, el hecho es que Jesucristo murió exactamente en el día de la Pascua. Segundo, fue a la sepultura sin pecado, correspondiendo a la segunda fiesta. Nadie podía comer el pan con levadura durante esa fiesta, apuntando hacia de esa manera pues al pan sin levadura de Cristo, que era Cristo. Interesante dentro de esto era que comiera pan, el que comiera pan con levadura sería cortado de Israel, apuntando de esa manera a la vida eterna. Fíjense ustedes. O sea, eran cortados de la vida eterna. Si tú no crees, si tú no comes el pan de la vida, que fue lo que Jesucristo le dijo a ellos, ustedes tienen que comer mi carne y tienen que tomar mi sangre. Ellos, ¿qué está diciendo el Señor? De eso se refería. Él estaba haciendo alusión a estos asuntos. Entonces, si ellos no comían el pan sin levadura, entonces iban a ser cortados de Israel y, claro está, eso apuntaba a la vida eterna y no todos los judíos tendrán vida eterna con Dios. Siendo el pueblo de Dios que tenían todo en su herencia, no todos van a ser hijos de Dios. Entonces, en lo que corresponde a la vida eterna. ¿Y por qué dice esto el pastor? Bueno, vamos aquí a Levíticos. Ah, caray, lo tenía ya puesto aquí. 2:15. 7 días comerás panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, son cortadas de la ciudadanía de Israel, y él está diciendo, si ustedes no comen hoy, la ciudadanía celestial se les fue. La tercera fiesta es que él resucitó el tercer día, correspondiendo directamente al tercer día del calendario festivo de los judíos, que era el día de los primeros frutos. Entonces, él vino de acuerdo con el horario divino de Israel, e Israel lo rechazó. Y eso significa que su crucifixión fue eficaz. ¿Por qué les digo que fue eficaz? Porque él vino y la oferta fue genuina. Él sabía que lo iban a rechazar, porque él es Dios, ¿verdad? Pero él tenía que hacer la oferta divina porque el libre albedrío de las personas tenía que manifestarse. Ahora él supo cómo se iba a manifestar. Entonces fue genuina y fue eficaz. Pero debido a que ellos lo rechazaron como su Mesías, hoy en día el Israel que existe no disfruta de los beneficios de lo que sucedió. Es como si su reloj hubiera parado, pues. Y después
tenemos el día de Pentecostés, que es cuando llega el Espíritu Santo. Y de acuerdo con el horario, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Se arrepiente el Israel nacional con Pedro y con Pablo como se arrepintieron ellos? No, no se arrepintieron. En el libro de los Hechos termina con la frustración de Pedro y de Pablo, y dice ahora en adelante, dice Pablo, voy a ir a los gentiles. Se acabó esto. O sea que el calendario de Israel en la primavera fue cumplido, pero Israel no pudo disfrutar de los beneficios de ese cumplimiento. ¿Okay? Ahí están las fiestas, todos los años la ven, pero ¿saben lo que sucede? Que los rabinos tergiversan la información para el pueblo judío. Están dispuestos a escuchar la mentira y no escuchan la verdad. Así es. Entonces se llevan al pueblo, junto con ellos, al desastre. Pero aquí en los Estados Unidos, y ustedes van a ver cientos y miles ¿cómo se llama cuando la persona recibe al Señor? ¿Cómo es, Marilena? Tu testimonio. Cientos y miles de testimonios de judíos que han llegado a creer en el Señor Jesucristo como su Redentor. ¿Okay? O sea que la diáspora permite que ellos puedan creer porque van a escuchar el Evangelio no de los rabinos, no del sistema judaico, sino de los cristianos, ¿okay? Que son los que tienen la comisión para dar el Evangelio de la salvación. Y ellos han creído, han leído y se han dado cuenta que es la verdad. O sea que no hay de otra. Entonces, vamos a ver algunas amplificaciones proféticas, pues. Esto culmina la fiesta de la primavera. Y llegamos a la próxima serie, que son las fiestas del otoño. Y esta información pues la he extraído de Levítico 23, porque ahí es donde el asunto es desarrollado. Y tenemos pues la fiesta de los tabernáculos. Esa es la próxima fiesta, es la fiesta de otoño. La primera fiesta de otoño, tabernáculos. ¿Okay? ¿Cuándo termina la fiesta de Pentecostés? 50 días después de los primeros frutos. ¿Cuándo son los primeros frutos? Entre abril y marzo y abril. O sea, en junio más o menos terminan, y la nueva fiesta es octubre o septiembre. ¿Okay? Abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, diciembre. Septiembre, perdón. Aproximadamente 6 meses que no hay actividad de fiestas en Israel. Esto coordina perfectamente bien con el corte que hace Dios del cronómetro divino con Israel para insertar a la iglesia. En la época de la iglesia no hay ninguna fiesta judía. Cuando la iglesia sea levantada, se prende el cronómetro, la fiesta de los tabernáculos. ¿Okay? Entonces comienza la fiesta de los tabernáculos, y con esta podemos ver algunas implicaciones proféticas que son verdaderamente interesantes. Ya hemos visto que el ciclo de la primavera ha sido cumplido en su totalidad, literalmente en el día exacto. Jesucristo fue crucificado en el día exacto de la Pascua. Pero ahora tenemos un misterio. ¿No existen eventos históricos que corresponden con el ciclo del otoño en el calendario? Muy interesante. No. ¿Y entonces a qué se debe eso? Sí tenemos los ciclos, el ciclo de la primavera con sus 4 fiestas ya cumplidas, pero los próximos 3 del próximo ciclo de otoño no han sido cumplidos, no hay eventos. Pues bien, tenemos entonces la fiesta de las trompetas, es la primera. Y para eso los quiero llevar a Levítico 23, del 23 al 25. Y dice lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, el primer día del mes séptimo tendrán una fiesta sabática, una conmemoración con el estrépito de trompetas y una asamblea sagrada. No harán ningún trabajo laboral y presentarán una ofrenda quemada a Jehová. ¿Okay? Fíjense lo que les dice. O sea que un día de preparación para los eventos venideros, y dice que las trompetas serán tocadas y estas van a anunciar al pueblo, prepárense para los próximos festivales. Ese evento ocurría el primer día del séptimo mes. Primer día del séptimo mes. Ese día no podía haber trabajo normal. La fiesta de las trompetas solamente era un día. Y era una alerta nacional de los eventos venideros. Ahora el problema es el siguiente que les quiero dar.
¿Cuál sería el cumplimiento de esa fiesta, de las trompetas? Esa no ha sido cumplida todavía. Esa fiesta no ha sido cumplida históricamente. Se hacen los rituales que corresponden al cumplimiento, pero históricamente no se han cumplido como se cumplieron históricamente en las primeras 4 fiestas. Entonces, esta es una alerta a la nación cliente de Israel. Y más adelante pues vamos a regresar al cumplimiento, pero por ahora simplemente quiero que vean cómo fluyen estas 3 fiestas del otoño. Aquí tenemos el día de la expiación. En español es Yom Kippur. En inglés es Yom Kippur con una Y. Yom Kippur. Aquí se los pongo en el español para que ustedes lo puedan ver y después lo vamos a ver en el inglés. En el español. Hombre, que estoy amarrado aquí, no voy a hacer que me... Yom Kippur. Y en el inglés es Yom Kippur. Y Yom es día. Yom en el hebreo es día. Y Kippur es expiación, viene la palabra kafar. Y kafar es el propiciatorio. El propiciatorio es esta tapa que está aquí arriba del arca del pacto. Ese es el propiciatorio donde se derrama la sangre. ¿Okay? Y es donde se expían los pecados. O sea, ante Dios, la expiación de los pecados. Entonces, ¿de qué se trataba este día? Primero que todo, lo podemos ver en Levíticos 23, del 62 al 32. Se los pongo en la pantalla. Y dice lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo, el 10 de este mes séptimo, ¿okay? El 10 de este mes séptimo será el día de la expiación. Ya se recuerda que el de las trompetas fue el primer día. 9 días más tarde, el día de la expiación. Tendrán asamblea sagrada y se humillarán a ustedes mismos y presentarán una ofrenda quemada a Jehová. Ofrenda quemada a Jehová, ¿verdad? Por la expiación de los pecados, ¿verdad? Ningún trabajo harán en ese mismo día porque es el día de la expiación. Miren, señores, así era que aprendía el pueblo judío la palabra de Dios, ¿ok? Entonces dice, para hacer expiación por ustedes delante de Jehová vuestro Dios. Ciertamente toda persona que no se humille en ese mismo día será excluida de su pueblo. Ahora, veamos la palabra humillar. ¿Verdad? Es muy parecida al humilde. Y nosotros tenemos esa idea de asociar esas 2 palabras con esta persona humilde, ¿verdad? Este es el campesino que pues no sabe nada y tiene miedo de cómo estás y le da la mano así y le pega pataditas a piedritas y todo demás porque es muy humilde. De eso no está hablando. Para nada. Es más, quiero que sepan que esta persona que hace eso tiene arrogancia. Es la arrogancia de esa humildad. Y el que se la cree mucho, que yo soy, ¡ja! Mira, ese es arrogante del otro lado. Uno es arrogante por un lado, el otro es arrogante por otro lado. ¿Okay? Porque no conocen la palabra de Dios. Ahora, les quería decir eso para que ustedes sepan que ninguno de nosotros, la palabra de Dios sí nos deja saber a nosotros que tenemos que tener respeto con la autoridad y con las personas que están en lugares más prominentes nosotros humanamente hablando, las respetas. No le vas a rendir pleitesía, simplemente las respetas y las tratas con honor, básicamente. ¿Okay? Pero no significa que son mejores que tú ante los ojos de Dios. Humanamente hablando, en la sociedad puede que tenga una posición mayor y tenga más dinero y tenga más posiciones, entonces tú necesitas, entonces tienes que ir a ellos y entonces tienes que tener esa condición, ¿verdad? Pero esa condición se puede hacer de una manera agradable, ¿okay? Tratando a la persona como persona, no como un trapo, una persona que tú no vales nada, no, señor. Eso es un hijo o una hija de Dios, ojo, porque después te va a llamar a cuenta el Señor. Entonces tú no puedes estar dándote el lujo de tratar a esa persona de esa manera. Eso lo tenemos que tener nosotros en mente porque esa es la verdadera igualdad, señoras y señores. Ahí es donde está. ¿Ok? Entonces, ahora eso no quiere decir, bueno, que yo soy igual y que ahora yo me voy a meter a la fiesta de los millonarios. Primero que todo, ¿sabes qué? No vas a querer meterte en la fiesta de los millonarios porque esas no son tu gente. Socialmente, esa no es tu estrata, eso no te interesa. Que vas a sentirte ahí como, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué habla esta gente? ¿Qué toma? ¿Qué hace? No sabes, ¿verdad? Pero eso no significa que eres inferior. ¿Sí me explico? ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? Cada quien
va a estar con los grupos con los cuales se sienten amenos, se sienten queridos, se sienten aceptados por lo que son. ¿Okay? Esa es mi gente, yo la amo a mi gente, yo estoy feliz con mi gente, y no necesitas más, no necesitas más, uno no necesita más. Lo único que necesitamos es a Dios, y Dios te da en donde estás todas las bendiciones y toda la felicidad que tú necesitas. ¿Okay? Después, más adelante, cuando regresemos, nos vemos. ¿Ah? Ahí es donde está la diferencia, la verdadera diferencia. Porque si tú eres una persona considerada humilde por los recachones o los poderosos o los que tienen títulos, etcétera, y se creen más que tú y se alejan del Señor y no conocen al Señor, cuando los dos pasen al otro lado, se han creído en el Señor, entonces ahí va a haber la diferencia. Ahora, por estos 30 años que estuviste en la faz de la tierra, estabas, entre comillas, debajo de ellos socialmente. Pero cuando vas para el otro lado, estas personas van a estar bajo ti por 1000 años. 1000 años, y quizás van a estar en tus grandes haciendas haciéndote las labores. Contentos, van a estar muy contentos, ¿verdad? Pero, si me das cuenta, porque Dios es el que dispone esas cosas, señoras y señores. Entonces tenemos que ver las cosas como son, con la verdad. Fíjense entonces el asunto del humilde. Les dije todo eso para decirles esto. El humilde es el que dice, tu plan, Señor, es mejor que mi plan. Y yo me sujeto a ti y tú eres el Todopoderoso. Esa es la verdadera humillación. No, mi plan es mejor que el tuyo, tú no vas a poder decir lo que yo tengo que hacer, porque yo, mira, soy muy inteligente y todo lo demás. Eso es una persona que no tiene conocimiento. ¿Y cómo se conoce con la palabra de Dios? Como necia. Es un necio. ¿Okay? ¿Quieres estar tú con los necios? No, de ninguna manera. Entonces, nosotros nos humillamos en ese mismo, o sea, le damos pleitesía al Señor, usted es el Todopoderoso, usted es el que dice las cosas y yo estoy bajo su mando. Nosotros nos ponemos al mando del Señor, voluntariamente, porque lo amamos. Pero nosotros sabemos que Él es nuestro Padre Celestial que nos ama. ¿Okay? Si tus hijos vienen a ti y te ven como tal, como tu padre, que los amas, y van a ser, hijito, yo creo que hagas esto y esto y esto. Y ese hijito, para, ya hace lo que tú le dices. ¿No te vas a sentir tú feliz con ese niño? ¿Verdad? Entonces ya hace tu voluntad, más tienes. Esta me llena el corazón de alegría y de felicidad. ¿Okay? Entonces es muy parecido, por eso Dios nos da hijos y por eso tenemos ciertas relaciones, para que nosotros podamos comparar lo que nosotros hacemos con Dios y lo que queremos nosotros que hagan con nosotros. ¿Okay? Entonces, dice entonces ciertamente que toda persona que no se humille en ese mismo día será excluida de su pueblo. Toda persona que haga cualquier trabajo en ese mismo día, yo la destruiré de entre su pueblo. Ningún trabajo harán. Este es un estatuto perpetuo para ustedes a través de sus generaciones, donde quiera que habiten. ¿Por qué pone esto a través de sus generaciones? Porque él sabía que ese pueblo de Israel iba a mantener sus costumbres. Aún hoy, durante el periodo de la iglesia, donde no hay judío ni gentil, ellos se separan y siguen el sionismo y siguen las instrucciones del Antiguo Testamento, aunque vengan a ellos tergiversadas. Ellos van a seguir esta fiesta, estas cosas. Imagínate, ellos son, lo que produce la religión es legalismo. Y el legalismo te obliga a hacer esto, lo tienes que hacer al punto de la lista, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ellos hacen esto, ¿se dan cuenta? Entonces, ningún trabajo harán, es un estatuto perpetuo. 32 dice, será para ustedes una fiesta sabática solemne y se humillarán ustedes mismos a partir del anochecer del 9º día del mes, del anochecer a anochecer guardarán vuestro reposo. ¿Okay? Entonces, ustedes ven que esto es lo que ocurre. Esto ocurre el día 10 del 7º mes, o sea, menos de 2 semanas después de la fiesta de las trompetas. Tocaron las trompetas, ahora voy a decir de qué se trata, y después de esto viene la expiación. Y ese día era una reflexión solemne acerca del pecado y del arrepentimiento hacia Dios, que excluía todo tipo de trabajo, incluyendo el de ir a traer comida. Fíjense, lo que sucede mucho con el ser humano es que se involucra, se enreda tanto con los asuntos de la vida, incluyendo el trabajo, incluyendo la amistad, incluyendo tu deporte, incluyendo todas las cosas que hacemos nosotros, que te olvidas del Señor. Te olvidas que no tienes tiempo. ¿Okay? Entonces Él está diciendo, no, cero trabajo. Aquí tienes que estar con las cosas del Señor. Entonces esto incluía a cada israelita. Todas las personas tenían que estar ahí en el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Y si no ibas a esa fiesta, te metías en un gran problema. O sea que esta era una de las fiestas muy seria. De paso, este es el motivo por el cual los árabes escogieron atacar a Israel en ese día. Los árabes, el día de Yom Kippur, en el año 1973, porque ellos calcularon que el ejército de Israel y la fuerza aérea israelí
no iban a estar listos porque ellos estaban y van a estar involucrados con Yom Kippur, porque la fiesta solemne le indicaba que no podían hacer nada, que es el día de la expiación en el calendario judío. Entonces, ¿cuándo ocurre el día de la expiación? ¿En octubre o en septiembre? ¿Okay? Entonces, en esa época, Golda Meir. ¿Saben quién era Golda Meir? Fue la primer ministro de Israel, como Netanyahu es el día de hoy. El primer ministro es el presidente. Ellos tenían un presidente, pero el que manda es el primer ministro. Ella era el primer ministro de Israel en esa época. ¿Okay? Esta señora yo la conocí. Ella fue, yo les comenté, fui a Venezuela a un ágape que hizo la embajada de Guatemala para recibirla a ella, y ella aceptó porque Guatemala firmó el tratado en las Naciones Unidas que dio el visto bueno para que Israel se convirtiera en una nación. ¿Okay? En 1948 ellos fueron uno de los primeros. Venezuela firmó al contrario. ¿Okay? Pero el AKP fue dado en Venezuela en la embajada de Guatemala, porque las relaciones exteriores en esa época era, cuando ella hizo eso en el año 1961, ella era ministro de Relaciones Exteriores. ¿Okay? Entonces, van a Yom Kippur, a pesar de saber que ellos van a ser atacados porque no habían hecho nada. Entonces, esta Golda Meir en esa época, primer ministro de Israel, no quiso dar un golpe preventivo el día antes de Yom Kippur. ¿Por qué? Y eso fue a pesar de saber pues, de que ellos iban a ser atacados, porque ya lo habían hecho en el año 1967. Y las Naciones Unidas y los demás países se fueron en contra de Israel por haber hecho ataque preventivo. Recuerden que Israel es una franja pequeñita y están rodeados. Israel tiene 30 millas de una costa a la otra costa. 30 millas nada más. Es una franja larga. O sea que del mar lo pueden atacar. Un avión puede salir de estos países y llegar ahí en así 30 millas desde aquí al downtown, al centro de la ciudad. Hasta menos distancia, sí. Me parece que son 40 millas. Antes de llegar como a las 6:10, de aquí a las 6:10 más o menos, 30 millas. Esa es la estimación que tiene. Entonces, claro está que ellos tenían que defenderse, pero ella no lo hizo. Entonces, por eso ella dijo que no vamos a hacer un ataque preventivo, lo cual significó que tuvieron que absorber un asalto masivo y casi perdieron su fuerza aérea, porque lo primero que hacen, pues bélicamente, los talentos militares es desarmar al contingente, ¿verdad? Desarmar a los aviones, desarmar a los tanques, los lugares, las fábricas de producción de armamento bélico, destruir la parte que les puede hacer daño. Entonces ellos decidieron acabar con la fuerza aérea, israelí. Pero gracias a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que le proporcionó a las partes a la Fuerza Aérea Israelí, de forma que nunca hubieran salido bien pues, de ese ataque en el año 1973 si no son ayudados por los Estados Unidos. De todas maneras, pues después del día de la expiación, llegamos al 15º día, y fíjense en las fechas. El primer día, ¿verdad? El 10º día y el 15º día del 7º mes de Tishri. El mes de Tishri corresponde normalmente al mes de octubre o septiembre en nuestro calendario. O sea que ellos atacaron el mes de octubre o el mes de septiembre. Y entonces nosotros sabemos que aquí hay tres fiestas que se dan entre octubre y septiembre, que están juntas casi, el primero, el 10 y el 15. ¿Se dan cuenta de la cercanía? Bien, entonces el día de la fiesta de los tabernáculos se encuentra en Levíticos 23, 44. Levíticos 23, 44 nos dice, y se la doy, me parece, en dos partes, porque son 10 versículos. Jehová habló a Moisés, fíjense que Moisés es el mensajero de Dios. ¿Okay? Moisés no inventó nada. Hay personas que dicen, bueno, esta persona es una pensadora original. No, aquí nadie es pensadora original. Todos nosotros sacamos información de las personas que han venido antes de nosotros y que nosotros la podemos hacer y reafirmar o reanudar de otra manera. Es lo mismo que yo te doy ingredientes para hacer un pastel. Y entre los ingredientes que te doy hay 60 ingredientes. Tú lo puedes mezclar como quieras. Hay personas que utilizan 2 ingredientes y con 2 ingredientes hacen una torta de un sabor o un pastel de un sabor. Y otros que utilizan 20 ingredientes hacen una torta de otro. Pero todos los ingredientes ya están ahí. Lo único que hacen estas personas es mezclarlos para hacer el pastel que ellos quieren.
¿Okay? Eso pasa pues con las teologías y los teólogos que estudian, tienen todos los diferentes lugares y ellos pueden hilvanar dentro del marco bíblico la información. ¿Se da cuenta? Bien, entonces el primer día, claro está eso bajo una sana hermenéutica y bajo la gramática y bajo la historicidad de los eventos. Entonces vemos pues que será... permítame leer desde el inicio. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que el día 15 de este mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos, celebrada a Jehová durante 7 días. El primer día habrá asamblea sagrada, no harán ningún trabajo laboral. 7 días presentarán una ofrenda quemada a Jehová, y el 8º día tendrás una asamblea sagrada y presentarán una ofrenda quemada a Jehová. Y después dice: esa asamblea festiva no hará ningún trabajo laboral. Estas son las fiestas solemnes que Jehová en las que convocarán asambleas sagradas para presentar ofrenda quemada a Jehová. Holocausto y ofrenda vegetal, sacrificio y libaciones. Una libación es un trago, ¿verdad? Generalmente era trago sin levadura. Y después, claro está, además de sus presentes y además de todas sus ofrendas votivas y además de todas sus ofrendas voluntarias que den a Jehová. Fíjense que las ofrendas son ¿qué? Voluntarias. Y las otras son votivas, porque la persona quiso hacerlo, hizo un voto. Son votivas porque hizo un voto. Señor, si me haces esto, yo te voy a dar tanto. ¿Okay? Eso es algo que no necesitas hacer, de paso. Pero hay personas que lo hacen. Y después en el 39 dice: pero el día 15 del mes séptimo, cuando hayan almacenado los productos de la tierra, porque es la cosecha del otoño. ¿Okay? Los productos de la tierra celebrarán la fiesta de Jehová durante 7 días. El primer día será una fiesta sabática y el 8º día será una fiesta sabática. El primer día tomarán para ustedes fruto del árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y se regocijarán delante de Jehová su Dios durante 7 días. El versículo 41 dice: celebrarán la fiesta de Jehová durante 7 días cada año. Esto es un estatuto perpetuo para ustedes a través de sus generaciones. La celebrarán en el mes séptimo. Estas celebraciones se van a hacer en el milenio también, porque es perpetuo, ¿okay? Pero ya con el conocimiento de tener ahí al Mesías. 7 días habitarán en cabañas. Aquí dice cabañas, pero son tiendas de campaña, generalmente hechas de telas de piel de animales. Todo natural de Israel habitará en cabañas, o en estas tiendas de campaña, para que sus descendientes sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto, de estas tiendas de campaña. Yo, Jehová vuestro Dios, así habló Moisés a los hijos de Israel acerca de las fiestas solemnes de Jehová. Fíjense que entonces nos remontamos a esas épocas y vemos cómo Dios trata con el pueblo, y le dice por qué tienen que celebrar y cómo las tienen que celebrar. Y como ofrendan, porque son partes del contrato. Ahora, en Deuteronomio 16:13 también tenemos, pero aquí tiene un poquito de información adicional. Recuérdense, Deuteronomio es la segunda ley, la segunda vez que se menciona la ley y se amplifica. En Deuteronomio 13, en algunas partes, Deuteronomio 16:13 al 17. Celebrarás durante 7 días la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas recogido la cosecha de tu era y de tu lagar. Regocíjate de tu era, pues el grano y lagar de la fruta de la uva. Regocíjate en tu fiesta, tú con tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el forastero, el huérfano y la viuda que esté entre tus ciudades. 7 días celebrarás la fiesta a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová haya escogido, porque Jehová tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás muy alegre. Fíjense que hay una celebración porque hay bendición divina. 3 veces al año presentarás todo hombre tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él haya escogido, en la fiesta aquí vienen agárrense porque están las fiestas, ¿okay? Las fiestas solemnes donde todos los hombres de Israel tenían que venir. La primera es la fiesta de los panes sin levadura, el pan sin levadura, ¿verdad? La salida de Egipto, correspondiente a que Cristo no sufrió corrupción, para recordatorio del pueblo que el Mesías es perfecto y no sufre corrupción. En la fiesta de Pentecostés, que es el 50º día, que son los primeros frutos, ¿okay? Y en la fiesta de los tabernáculos, que es la última fiesta solemne, porque es cuando Dios reúne a Israel en el reino
de Dios en el reino milenario. ¿Okay? Y de esa manera se lo daban. Nadie se presentará delante de Jehová con sus manos vacías. ¿Okay? Cada uno lo hará con el presente de su mano. O sea, con su regalo conforme a lo que Jehová tu Dios te haya bendecido. Fíjense, ¿se acuerda cómo Dios te bendice? Te da la oportunidad de reflejar su gracia y su amor por medio de tus ofrendas, de acuerdo a cómo Él te ha bendecido. Entonces, o sea que Él no te está pidiendo a ti mucho, Él es el que te da todo para comenzar. Te da la capacidad, te da la salud, te da el aire que tú respiras, te da el agua, la comida, la ropa, el transporte, todo lo que tú tienes para lograrlo. ¿Okay? Y Él quiere que en agradecimiento tú a Él le des de lo que a ti te parezca que tengas la bendición. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, y todo ocurrió de esa manera. Y lo que Él sí te dice es que Él es el que te va a bendecir, tú a Él no primero, a Él primero a ti. Entonces, o sea que en Deuteronomio 16 Moisés termina esas 3 grandes fiestas y ahora vamos hacia atrás. Vamos a regresar por un momento. En el ciclo de las fiestas de primavera tenemos los cumplimientos en los días exactos y todo eso ocurrió en la misma primavera. Las 4 fiestas ocurrieron en la misma primavera. Entonces, ¿qué nos deja saber eso acerca del cumplimiento futuro? Si se cumplieron entre marzo y abril, ¿cuándo creen ustedes, de acuerdo a esto, pues porque vamos a ver, hay polémica acerca de esto, que se van a cumplir las otras 3 fiestas en el futuro? ¿En qué mes? Sí, va a ocurrir entre octubre y septiembre en nuestro calendario del día de hoy, porque así se cumplieron antiguamente. ¿Se dan cuenta? O sea que tenemos, ahí se van a cumplir, pero nosotros no sabemos cuál va a ser. Sí sabemos que va a ser en ese mes, ya puede ser octubre o septiembre, pero ese va a ser durante el transcurso de la tribulación. Y nosotros no vamos a estar aquí. Lo que no sabemos es cuándo viene el rapto de la iglesia. Estamos hablando del punto de vista de la iglesia, mirando hacia atrás, ¿verdad? Mirando hacia atrás en esto y mirando hacia adelante hacia el rapto de la iglesia. Es durante el transcurso de la tribulación que va a suceder esto y ahora nosotros sí sabemos que va a ocurrir en el mes de septiembre, octubre. ¿Ok? Ahí dejamos esto, después le doy más información, pero la Biblia pues a nosotros nos deja saber exactamente lo que va a ocurrir. Ahí culminamos por el momento. Señor Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas extraordinarias y maravillosas que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por esta información acerca del pasado y acerca del futuro. Y te pedimos que todo lo que aprendamos en nosotros produzca la máxima cantidad de obras de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos.